Hola, ¿cómo están? Les saludamos con gusto a todos los contadores, a los abogados que nos hicieron el favor de su preferencia para comprar este taller, que en coordinación y en alianza con la empresa Argos Cursa vamos a desarrollar su servidor bajo los lineamientos de Argos Cursa, y su servidor va a poner a consideración de ustedes y va a tratar de dictar un taller respecto de una cuestión importante del Seguro Social. Su servidor es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, con estudios de maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo, con especialidad en Derecho Fiscal y con una especialidad también en Procuración y Administración de Justicia, además de otros cuantos estudios relativos a la solución de conflictos médicos ante la Comisión Nacional de la CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante porque se avecinan ya en estos momentos la obligación tributaria de hacer la declaración de la prima de grado de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Quisiera, después de agradecer esta preferencia que tienen para Argos Cursa y para su servidor, que en esta ocasión nos tocó impartir el taller, es primero señalar que el Seguro Social es un organismo público, es un organismo descentralizado que tiene fuerza coactiva y que la ley le da facultades para poder recuperar los adeudos que los patrones no cubren dentro de los plazos establecidos en la ley. Las contribuciones se deben pagar en términos de, inclusive, de las disposiciones constitucionales. El artículo 33, en una de sus fracciones, nos señala que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir para el gasto público. ¿Cómo tenemos que contribuir para el gasto público? Bueno, aunque esto no es materia del taller, nos gustaría ir avanzando paso a paso para que entráramos de lleno al tema que es la clasificación de la prima o la determinación de la prima. Tenemos que ver qué es el Seguro Social, si de veras tiene facultades para estarnos requiriendo algún pago por ese tipo de concepto, y tenemos que ver también cómo se va a calcular ese pago y cuándo debe hacerse. Ya habíamos señalado que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a todos los mexicanos a contribuir para el gasto público. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues a través de contribuciones. Estas contribuciones están establecidas en el Código Fiscal de la Federación y en otras cuantas leyes reglamentarias y en otras cuantas leyes hacendarias. El Código Fiscal, dentro de la clasificación que hace de las contribuciones, pone o señala o precisa que una forma de las contribuciones
son las aportaciones de seguridad social. Estas aportaciones de seguridad social, ¿cómo se van a pagar? ¿Quién las va a pagar? El Estado no puede estar yendo a ver a cada trabajador para decirle págame tu seguro. El Estado, a través de organismos descentralizados como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, obliga al Seguro Social a dictar una ley para que, en concordancia con la Ley Federal del Trabajo, les descuenten las aportaciones de seguridad social a los trabajadores. ¿Cuándo se hace? Bueno, cuando un trabajador gana el salario mínimo, la misma Ley Federal del Trabajo nos dice que ese salario no puede ser sujeto de descuento alguno, a no ser que se trate de pensiones alimenticias, de préstamos a cuentas de sueldos o de pagos al Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Solamente en esos casos puede ser sujeto de descuento el salario mínimo. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que el trabajador que obtiene por su jornada el salario mínimo no paga seguro social. Lisa y llanamente no paga seguro social. Lo absorbe el patrón. Y lo absorbe el gobierno federal. Bueno, y ahora, ¿cómo lo absorbe? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le pagamos al Seguro Social? Esto, repito, lo estamos haciendo de manera muy introductiva para que los compañeros, los jóvenes que hayan comprado este taller, que nos brinden la oportunidad de estar con ustedes a través de este medio, vayamos viendo paso por paso qué es el Seguro Social, desde la disposición constitucional hasta las disposiciones reglamentarias que vamos a entrar. El Seguro Social es el encargado de darnos esa seguridad social al otorgarnos en cada ramo de aseguramiento prestaciones en dinero y en especie. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Pues la persona que gane más del salario mínimo en cada ramo de aseguramiento deberá tener un descuento y el patrón se vuelve retenedor. Y como están íntimamente casadas, íntimamente relacionadas, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, nos dice que el patrón que no le descuente al trabajador las aportaciones de seguridad social durante 4 meses, él las va a cubrir en su totalidad. ¿Cuáles va a cubrir? Bueno, va a cubrir aquellas que la ley le impone esa cuota tripartita, ese régimen tripartito que tienen las cuotas de aportación de seguridad, las aportaciones de seguridad social o las cuotas del Seguro Social, donde aporta dinero el gobierno de la República, el patrón y el trabajador. Pero estas aportaciones no se dan en todas las ramas de aseguramiento. La ley del Seguro Social, en el artículo 6, nos señala precisamente cuáles son los regímenes que maneja ese Seguro Social. El Seguro Social es el administrador de la seguridad social en México. No es lo mismo hablar de Seguro Social que hablar de seguridad social. La seguridad social como un instrumento del Estado para llevar el beneficio a sus pobladores, y el Seguro Social como administrador únicamente de la seguridad social.
como administrador de esas aportaciones que van a dar. Bueno, el Seguro Social maneja los dos regímenes, que son el régimen voluntario, el régimen obligatorio, perdón, y el régimen voluntario. Quiero referirme en este taller únicamente al régimen obligatorio. Este régimen obligatorio comprende una clase de seguros que se pagan solamente tres de esas modalidades de aseguramiento, tres se pagan por cuotas tripartitas. Las únicas que no se pagan por cuotas tripartitas, o sea, no aporta el gobierno, no aporta el trabajador, sino el 100% lo aporta el patrón, es el seguro de riesgos de trabajo y el seguro de guarderías y prestaciones sociales. El seguro de riesgos de trabajo. ¿Qué es el seguro de riesgos de trabajo? ¿Cuál es esa modalidad que comprende el régimen obligatorio a que se refiere el artículo 6 de la Ley del Seguro Social? Señalamos hace ratito que la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, al igual que el Código Fiscal de la Federación, tienen mucha relación entre sí. El Seguro Social copia o transcribe lo mismo que tiene la Ley Federal del Trabajo al definir qué es un riesgo de trabajo. A manera de recopilación les comento. El régimen obligatorio comprende 5 seguros, entre los cuales el primero es el riesgo de trabajo. Se lo paga completamente el patrón. ¿Pero qué es un riesgo de trabajo? Bueno, el riesgo de trabajo lo define la Ley Federal de Trabajo y lo define también la Ley del Seguro Social en el mismo sentido. Y nos dice que son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo de su trabajo. Accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo de su trabajo. Hay una excepción importante en este rubro. La ley señala también que se debe considerar como riesgo de trabajo aquel que sufra el trabajador cuando se traslade de manera lógica y directa de su centro de trabajo a su casa o de su casa a su centro de trabajo. Me explico. Si yo vivo al norte del lugar donde estoy prestando mis servicios y tengo un transporte que me puede llevar de manera directa a mi domicilio, no es el tiempo, porque muchos dicen, es que ya tenía 2 horas. No, las horas no importan. Si yo vivo en el Distrito Federal y tengo que tomar un vehículo o un transporte público que me va a tardar 3 horas en cruzar el Distrito Federal porque vivo hasta el otro lado del Distrito Federal en relación con el trabajo, en el centro de trabajo, perdón, pues es lógico, no me pueden tomar tiempo porque el tiempo razonable y normal
que me tardo de mi centro de trabajo a mi domicilio o al revés, puede ser de 2:30 a 3 horas. Por eso no se pone tiempo, como algunas personas a veces de manera equivocada lo creemos. No, el trayecto lógico y directo. Si yo voy en el vehículo, en el camión, en el transporte público y este sufre algún accidente, ese accidente que me pase o ese accidente que le pase al vehículo, si afecta mi salud, es un riesgo de trabajo. Siempre y cuando yo esté trasladándome de mi centro de trabajo de manera lógica y directa hacia mi domicilio. Pero si yo me subo a un camión y voy a la casa de un amigo que se encuentra al oriente o al norte o al sur o en a algún punto cardinal diferente al que debería yo haber tomado o al rumbo que debería haber tomado para llegar directamente a mi domicilio, y ese camión tuviera la desgracia de sufrir un accidente, desde luego que no va a ser riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo es el que suceda al trabajador cuando se traslade de su centro de trabajo a su domicilio o de su domicilio a su centro de trabajo, siempre y cuando ese traslado sea de manera directa, sin escalas y además lógica. O sea, si voy a ir a visitar a mi abuelita, a mi tía, no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo de que sea accidente de trabajo si el lugar es diferente, si el rumbo es diferente, si la trayectoria que estoy tomando es diferente. Pero que ya lo importante además, o sea, no nada más nos cubre el seguro de riesgos de trabajo las contingencias que pasen dentro de mi centro de trabajo. Sería absurdo pensar eso. Un chofer que se dedica a entregar material, a entregar producto y está contratado como tal, desde luego que tiene que andar en la calle, tiene que andar con mucho riesgo, tiene que andar en diferentes lugares y no necesariamente le va a pasar un accidente o un riesgo de trabajo dentro de su centro de trabajo o de la factoría donde presta sus servicios. No, sería absurdo pensar esa barbaridad, que solamente los riesgos de trabajo sucedieran adentro, cuando el prestador del servicio está precisamente desarrollando su trabajo fuera de las instalaciones de la empresa que lo contrató, como el chofer en este caso. Bueno, pues en esas cosas suena lógico y normal, pero esta fue una conquista laboral. El que el Seguro Social considerara también como riesgo de trabajo aquel que le pasa al trabajador cuando viene de su trabajo a su casa y cuando va de su casa a su centro de trabajo. Oye, pero yo qué culpa tengo, ¿verdad? Yo qué culpa tengo de que el chofer de la combi, del pecero o del transporte público sea imprudente y haya cometido o propiciado un accidente que va a afectar mi salud cuando yo venía muy tranquilo de mi casa a trabajar. Bueno, la ley del Seguro Social o los señores legisladores dicen, tienes razón, yo te voy a proteger desde que salgas de tu casa y llegues a tu centro de trabajo, y también te voy a proteger desde que salgas de tu centro de trabajo al término de tu jornada y te dirijas directamente a tu domicilio. Pero, aunque se va a tomar como accidente de trabajo, no va a afectar la siniestralidad. ¿Por qué? Porque entonces le tendrían que subir las aportaciones o las cuotas en este tipo de aseguramiento al patrón.
esos accidentes en tránsito o en trayecto no forman parte de la siniestralidad. Por lo tanto, no afectan el pago del patrón, y digo del patrón porque ya lo habíamos señalado, solamente el patrón es el único que va a cubrir esas aportaciones en ese tipo de aseguramiento, en esa rama de aseguramiento, en el riesgo de trabajo. Como verán ustedes, la ley del Seguro Social está protegiendo al trabajador, desde que sale de su casa hasta que regrese de su casa. Solamente que un accidente le pase en trayecto no va a afectar la siniestralidad del patrón. Pero si ese accidente le pasa dentro de la empresa, desde luego que va a afectar. ¿Y cómo la va a afectar? Bueno, el patrón tiene la obligación de declarar anualmente su prima de riesgo. Y lo tiene que hacer el último día de febrero de cada año, donde va a determinar su prima de acuerdo al índice de frecuencia y al índice de gravedad, tomando en consideración los riesgos sufridos del 1 de enero. Vamos a poner el ejemplo más preciso. Vamos a considerar, el patrón tiene que considerar, ahorita en febrero del 2014, tiene que considerar todos aquellos accidentes o riesgos de trabajo terminados, eso lo ponemos entre comillas, terminados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, o sea, del año inmediato anterior. Oye, es que pasó un accidente el 2 de enero del 2014. Bueno, todavía pasa, ¿verdad? Todavía pasa, pero para el 2014. Ya no lo puede declarar en el 2013 porque las leyes tributarias nos hablan de cuestiones en espacio, de cuestiones en el tiempo, y además nos obligan a pagar dentro de los plazos establecidos en la ley y a cumplir nuestras obligaciones dentro de esos plazos establecidos en la ley. La ley del Seguro Social nos señala cuándo debemos nosotros presentar nuestra declaración. Si la presentamos un día después, ya somos sujetos de multa. Si la presentamos un día después, ya somos sujetos de multa. ¿Cómo se calcula esa multa? Ahorita lo vamos a tratar de abordar en este taller, pero necesitamos precisar para nuestros amigos contadores, para nuestros amigos abogados, para los jóvenes estudiantes que nos hacen el favor de estar escuchándonos a través de este taller, decirle qué es un accidente, qué debemos entender por accidente y qué debemos entender por enfermedad. ¿Verdad? Para que esto no sea tan académico, para que esto no sea tan tedioso, tenemos que poner algún ejemplo, porque si no sería fácil venir a leerles a ustedes la ley del Seguro Social. No, queremos hacer un comentario, que esto sea un verdadero taller, que entendamos que es un riesgo, que entendamos que es una enfermedad, porque luego llegamos, estamos en nuestra empresa, trabajando como administrador o como gerente de recursos humanos. Llega un señor, oye, ¿qué tienes? Nada, ¿estás bien? Estoy perfectamente bien. Y al ratito, entró el señor a barrer, trabaja 2 meses,
Se pone a barrer, sigue barriendo los 2 meses, y en esos 2 meses, de repente me llega con un certificado de incapacidad. Y me dice, esto es un riesgo de trabajo porque me lastimé barriendo. A la hora que me di la vuelta me torcí y ya fui a ver al médico porque no me podía yo parar. Riesgo de trabajo, desde luego que es riesgo de trabajo, y así lo va a calificar el Seguro Social. Por eso es importante señalar qué es un riesgo de trabajo y qué es una enfermedad de trabajo, o vulgarmente conocida como una enfermedad profesional. El accidente de trabajo lo define la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo en aquella alteración de la salud que ocurra de manera repentina. Ese es el accidente de trabajo. O sea, me explico, los riesgos de trabajo son dos. O los riesgos de trabajo comprenden dos rubros, comprenden accidentes y comprenden enfermedades. Ese accidente es, lo repetimos, es la alteración, ¿verdad? Aquella alteración repentina de la salud. ¿Cuándo se da? Bueno, cuando se cae de la escalera, cuando no tomó las medidas de precaución, cuando se resbaló porque traía su tacón nuevo, cuando por accidente, no por negligencia, se cerró la puerta y se machucó el dedo, por alguna cuestión que en el desempeño de tu trabajo le haya afectado su salud de manera repentina. Estaba martillando, yo no sé si trabajaba en una maderería, por ejemplo, estaba martillando y se pega, se le resbala el martillo y se machuca el dedo, o no sé cómo se diga médicamente. Esa es una alteración de la salud. Repentina. Pero hay otras cuestiones invalidantes que impiden precisamente a un trabajador asistir a desempeñar las actividades para las que fue contratado. Eso se llaman enfermedades profesionales. El señor que trabaja en una mina, después de 15 años, seguramente puede estar afectado de su pulmón, de su sistema respiratorio. No hay parámetros para poder decir esto. No hay parámetros. Un joven que entra a trabajar a una discoteca, anda con sus audífonos y es el que pone los discos y es el que anda arreglando las bocinas, está a altos decibeles de sonido que pudieran afectar sus órganos auditivos, pudieran afectar su oído y dejarlo sordo. Pero hay jóvenes que llevan 10 años trabajando ahí y no tienen ninguna afectación. Sin embargo, hay personas que llegaron y después de 3 años de que estuvieron trabajando, esta persona ya se lastimó el oído para toda su vida. Ya no va a poder escuchar porque tiene una acusia bilateral por trauma acústico crónico. No lo pueden ni operar. Un hombre que ya perdió el oído y se dedicaba a este tipo de actividad en las discotecas, pues ahora ya no va a poder trabajar en el oficio o arte o profesión que él tenía.
Lo mismo que el carpintero, cuando se mocha un dedo, cuando se lastima, bueno, tampoco ya va a poder trabajar. Entonces nos estamos dando cuenta que los riesgos de trabajo pueden producir varias cosas. Los riesgos de trabajo pueden producir desde una incapacidad temporal. Esto quiere decir, me corto mi dedito porque estaba yo cortando una hoja en mi escritorio con el cúter, pero en 15 días estoy listo y me regreso a mi trabajo. Incapacidad temporal. Puede ser que me haya yo lastimado, nada más mi manita, y ya no la pueda mover al 100, y ya no pueda trabajar de manera normal para apretar mis tornillos porque era yo electricista en alguna planta. Bueno, pues entonces ese riesgo, esa enfermedad o esa alteración en mi salud me provocó, ese riesgo de trabajo, me provocó una incapacidad permanente parcial. O sea, una disminución orgánico-funcional en mi mano, que ya no puedo desarrollar al 100 mis capacidades, ni desarrollar al 100 mi trabajo. Pero que sin embargo sí puedo trabajar. Bueno, entonces me van a dar un porcentaje de acuerdo a la tabla de evaluaciones de que habla el artículo 514. Si el riesgo de trabajo, en este caso pongo un ejemplo, soy pintor o de los señores que lavan los cristales afuera de los edificios y se me cae mi andamio y caigo de una altura considerable. Y ese golpe me trae como consecuencia una incapacidad permanente total, o sea, ya no puedo trabajar, ya no puedo trabajar, ya no puedo desarrollar el trabajo que siempre hacía, ya no puedo ser pintor. Tampoco nos van a alegar a nosotros. Y digo a nosotros porque nosotros tenemos que estar atentos cómo estamos calificando el riesgo. El riesgo lo califica primero la empresa, se lo manda al Seguro Social para que el Seguro Social lo valide o lo cambie. Pero el primero que tiene contacto con el accidente es el patrón. Y el patrón debe estar atento cómo llena esos formatos, para que el Seguro Social tenga esa retroalimentación y califique en un momento dado la procedencia o improcedencia de la enfermedad de trabajo o del riesgo de trabajo. Bueno, si ese riesgo de trabajo produjo la incapacidad permanente total, pues quiere decir que el señor o el accidentado o la accidentada o el que sufrió el riesgo ya no va a poder trabajar y entonces el Seguro Social va a tener que pagarle para que se mantenga. ¿Qué otra cosa puede producir un riesgo de trabajo? La muerte. Si ese hombre que estaba pintando o que estaba lavando los vidrios por fuera del edificio cayera de una altura considerable y le causara la muerte, pues desde luego que él ya no tiene derecho a nada, ¿no? O sea, aunque le asista el derecho, ese derecho ya le asiste y se le traslada a sus beneficiarios, a su concubina, a su esposa, a sus hijos. Inclusive, hay mucha gente que tiene hijos con la esposa Juanita Pérez, que está inscrita en el Seguro Social, pero también tiene otros hijos
con Nancy Ramírez. Esos hijos que tiene Nancy Ramírez también pueden ser sujetos de aseguramiento, porque el asegurado fue el que sufrió el accidente y quedó incapacitado de manera temporal, de manera parcial permanente, de manera total permanente, o inclusive perdió la vida en ese riesgo de trabajo. Desde luego no es necesario que se muera para que el Señor en cualquier momento vaya a registrar a los hijos nacidos aún fuera del matrimonio. Porque la ley es clara y nos dicen que donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Ese es un principio general del derecho que ustedes, como estudiantes de la carrera, que los maestros que nos están escuchando, que los contadores que nos están escuchando, que los abogados que nos hacen el favor de compartir estos momentos y estas reflexiones con ellos, saben que aun que el señor Juan Pérez se ha casado con Petrita, si don Juan Pérez tiene hijos con 4 señoras, porque se dan casos por ahí, por los pueblos, por mi colonia por lo menos, se dan casos que tienen hijos y la ley dice se pueden asegurar o asentar como beneficiarios los hijos del asegurado, Entonces, si el asegurado tiene hijos con la esposa que tiene registrada al instituto y tiene hijos con otras 2 personas, puede inscribir nada más a los hijos de las otras 2 personas. Si no es casado y nada más tiene concubina, no puede inscribir a ninguna. No puede inscribir a ninguna. Solamente el vínculo matrimonial es el que le da derecho a la mujer a estar inscrita. ¿Por qué estamos hablando de la inscripción? Porque solamente las personas que estén inscritas en ese momento van a poder gozar de las prestaciones en especie y en dinero que el Seguro Social va a dar en este tipo de aseguramiento. Eso es tratándose de un riesgo de trabajo, de un accidente que es el que estamos comentando, una alteración repentina de la salud, que nos puede invalidar, nos puede impedir desempeñar nuestras tareas normales y cotidianas durante un tiempo, o de manera permanente parcial, o de manera permanente total, o inclusive ese accidente nos puede causar la muerte. Bueno, ¿y qué diferencia entonces encontraríamos, o podríamos decirle a ustedes, que existe entre el señor que salió de su trabajo, fue a visitar a su hermano a otra colonia, o se fue a visitar a su compadre a otro estado de la República y sufre un accidente que también lo imposibilita para trabajar?